Buenos días, ¿qué tal? Soy el maestro Fide José Lara, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Ajedrízate. Hoy os voy a hacer una pequeña introducción sobre la defensa Petrov, una defensa que ha sido utilizada en el actual torneo de candidatos por el chino Wang Hao, ¿vale? En la partida contra Ian Nepo. Ya sabéis que el torneo se ha tenido que aplazar por el problema que tenemos actualmente con el coronavirus y bueno, no sabemos cuándo se reanudará esta competición tan importante que luego el ganador tendrá la oportunidad de enfrentarse a Magnus Carlsen por el título de campeón del mundo. Me gustaría, antes de empezar con la teoría, explicaros que la mayoría de nombres que se le dan tanto a las aperturas como a las defensas vienen por algunos jugadores importantes que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿vale? En este caso, la defensa Petrov coge el nombre de Alexander Petrov, que fue un analista y defensor de esta defensa en el siglo XIX, ¿vale? Es una defensa con negras que tiene la ventaja de igualar en la mayoría de líneas, ¿vale? De manera fácil, pero luego tiene el inconveniente que le cuesta, ¿no? Le cuesta sorprender a las blancas, le cuesta poder coger ese punto de ventaja durante la partida. Por eso se considera una de las defensas más tablíferas que hay en el mundo del ajedrez. Y está bien emplearla cuando en alguna competición nos valgan las tablas como resultado, ¿no? Si tenemos que salir a buscar la victoria de manera contundente, digamos, pues esta defensa en ese sentido no nos valdría. Es una defensa que también se conoce como la defensa rusa. Ya sabéis que los rusos tienen ahí, ¿no? esa cualidad defensiva, de saber defenderse muy bien en las posiciones, de saber aguantar muy bien, y luego cuando tienen su oportunidad salen al contraataque, ¿no? Y aprovechan esa oportunidad para poder terminar ganando la partida. Esto ocurre también con la defensa Petrov. Muchas veces nos encontramos partidas donde las blancas tienen una ventaja de espacio, tienen algo más de desarrollo, ¿vale? Pero luego, sin embargo, las negras no van poquito a poco mejorando su posición y podemos llegar a tener problemas, ¿no? Muchas veces más por error de las blancas, ¿vale? Porque las blancas no hayan jugado de manera muy fina la partida, que por acierto de las negras, que ya os digo que ahora veremos alguna línea, sobre todo la línea principal, y veréis que, bueno, las negras van a conseguir una igualdad considerable sin demasiados problemas, ¿no? Bueno, pues empezamos ya tenéis aquí las primeras jugadas, ¿no? Sería peón de rey, E4, E5, caballo F3, caballo F6. Ambos peones están tocados, ¿vale? Y bueno, tras caballo por E5, que es la línea que vamos a analizar hoy, las negras no pueden tomar en E4, ¿vale? Si las negras toman en E4, las blancas juegan dama E2 y tendrían un serio problema, ya que el rey negro estaría en la misma columna que la dama blanca. Cuando el caballo se retirase, existiría lo que se conoce como una descubierta, ¿vale? Y la blanca ganaría la dama, prácticamente dejando sentenciada la partida. Caballo por E4, dama E2, el caballo que está amenazado vuelve, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como descubierta, ¿vale? También es una de las celadas más importantes y conocidas en la defensa Petrov, ¿vale? El caballo viene a C6 y la dama blanca da jaque al mismo tiempo. Por lo tanto, la blanca ganaría la dama, siendo un auténtico desastre esta posición para las negras. ¿Vale? Caballo C6 jaque, el rey quedaría amenazado y las negras perderían su dama. Bueno, volviendo a la posición inicial, caballo por E5 y las negras deben responder D6, ¿vale? Jugada importante, porque cuando el caballo se retire, cuando el caballo vuelva porque está amenazado por el peón, ahora las negras sí pueden retomar el peón que habían perdido, ya que dama E2
ya no sería tan eficaz, ¿no? Ya no ganaría ese caballo, puesto que las negras tienen dama e7, defendiendo el caballo y evitando así la clavada que había en la posición anterior, ¿no? Aquí si d3 simplemente quitaríamos el caballo y se podrían intercambiar las damas. Caballo f3, caballo por e4, y vamos a ver distintas posibilidades que pueden hacer las blancas dentro de esta línea, ¿vale? Considerada como la línea principal de la defensa Petrov. d4, ¿vale? Es una de las que más se juega, cogiendo el centro del tablero, habilitando la salida, ¿vale? La casilla d3 para el alfil blanco, puesto que en esta posición va a ser su mejor posición. d5, alfil d3, amenazando al caballo. Este caballo, al estar protegido por el peón, no tenemos por qué quitarlo del centro. Además, ese caballo estratégicamente está bien colocado, haciendo efecto de una pieza bloqueadora en la posición, ¿vale? Donde siempre crea, digamos, más problemas a la hora del desarrollo de las piezas blancas. Por lo tanto, mantendríamos el caballo ahí y seguiríamos nuestro desarrollo con caballo c6. Una jugada de desarrollo interesante, ya que si alfil las blancas toman alfil por caballo, peón por alfil, quedaría tocado el caballo de f3, ¿vale? Y a la misma vez nos podríamos comer el peón de d4 cuando el caballo de f3 se tuviera que mover, ya que está amenazado por el peón. Por lo tanto, caballo c6, jugada muy interesante de desarrollo que amenaza cosas, ¿no? Amenaza cositas. Enroque, alfil e7, jugada lógica, ya que el rey está en el centro, la columna E está abierta y podemos tener problemas, ¿no? Si el alfil lo hubiéramos sacado a d6, por ejemplo, puede venir torre 1 clavando el caballo de e4 y causando algunos problemas a las negras, ¿no? Por lo tanto, alfil e7, jugada también bastante lógica. c4, jugada de ruptura, ¿no? Donde las blancas intentan que el peón de d5 se quite, ¿vale? Para comerse el caballo de e4, quedaría en el aire, por lo tanto perderíamos el caballo. No podemos comer en c4 y tenemos que buscar alternativas como caballo b4. Caballo b4 es jugada muy interesante porque busca eliminar el alfil bueno, ese alfilito de casillas blancas que quiere coger la diagonal, ¿no? Quiere atacarnos sobre el enroque, y por lo tanto sería muy interesante poder eliminar el alfil, y además nos dejaría con una ventaja estratégica como es la pareja de alfiles, ya que, bueno, ya sabéis que la parejita de alfiles siempre suele dar esa pequeña ligera ventaja al bando que la posee, ¿no? Que la tiene. Bueno, alfil e2, las blancas no quieren perder el alfil, enroque, caballo c3, desarrollando, tocando en d5 y alfil f5, ¿vale? Las negras completarían así el desarrollo de sus piezas menores. Bueno, la posición muy interesante, se puede observar cómo hay una igualdad en la posición, o incluso las negras podrían llegar a tener algo, ¿no? De iniciativa en la posición. Por lo tanto, bueno, queda demostrado en esta primera línea que se puede conseguir con la Petrov una igualdad sin demasiados problemas, ¿no? Vamos a ver otra alternativa. Nuestra posición inicial cuando empezamos: e4, e5, caballo f3, caballo f6, caballo por e5, d6, ya sabéis que caballo por e4 no vale, d6 sería la jugada correcta, caballo f3, caballo vuelve, caballo por e4, y aquí vamos a jugar caballo c3. Esta jugada está siendo empleada por jugadores de la élite. Caballo c3 es, bueno, una de las líneas que no crea posiciones tan igualadas, tan simétricas, donde las blancas intentan sorprender un poquito a las negras, no, buscando incluso el enroque largo, y algunas posiciones luego con h4
y ataques por el flanco de rey, ¿no? Al crear posiciones normalmente en roques opuestos, se puede, ¿no?, buscar esas partidas, digamos, no tan igualadas y donde cada uno puede atacar por un flanco diferente del tablero. Entonces, muy interesante caballo C3, caballo por caballo, ya que si retiramos el caballo estaríamos perdiendo un tiempo, ¿vale? Caballo por, peón por, se come con el peón de D, ya que si comemos con el peón de B, fijaros que la estructura de peones sería mala. Tendríamos aquí una isla, ¿vale? Tendríamos aquí una isla, aquí tendríamos peones doblados y, bueno, las blancas ya no podrían continuar con su plan de enroque largo, ya que el enroque largo estaría bastante debilitado. Por lo tanto, D por C3, habilitando también la salida del alfil, ¿vale? Posible salida del alfil a E3 o F4, seguido de dama de 2 y posible enroque largo, ¿vale? Con un fácil desarrollo de las piezas y una posición donde las blancas van a intentar atacar a las negras. Bueno, aquí alfil E7, ¿vale? Alfil E3 como jugada principal, jugada que más se está utilizando. También era posible alfil F4, las dos tienen un plan muy parecido, ¿vale? Luego sacar la dama, enrocar largo, alfil D3 y vamos a intentar, ¿vale? Con este desarrollo de las piezas vamos a intentar tener la doble posibilidad de enroque para intentar sorprender un poquito al rival, además de intentar, ¿no?, buscar un ataque sobre el enroque de las negras en caso de que hagan el enroque corto, que suele ser lo más habitual, ¿no? Entonces, bueno, alfil E3, caballo C6, dama de 2, alfil E6. Fijaros que ahora mismo estamos haciendo jugadas de desarrollo normales. Es una defensa que no es para nada difícil de jugar, solamente hay que saber algunas cositas, pero el desarrollo suele ser bastante sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, dama de 2, alfil E6, enroque largo, dama de 7, y ojo que aquí las negras no quieren definirse todavía, no quieren mostrar por dónde se van a enrocar, si por el corto o en otro lugar por el largo, ¿no? Entonces, dama de 7, interesante jugada. La blanca, rey B1. ¿Por qué rey B1? Muchas veces tenemos problemas en las posiciones porque cuando hacemos el enroque largo dejamos el rey en la casilla C1 o C8 y a causa de esa mala posición del rey luego podemos tener problemas, ¿no?, en el medio juego. Por lo tanto, el rey B1 hace que la posición del rey esté más segura y además evita posibles clavadas de dama conforme vaya avanzando la partida, ¿vale? Rey B1, alfil F6, activando ese alfil. Fijaros que las negras retrasan el enroque, pero es verdad que tienen muchas piezas delante del mismo. Por lo tanto, esas piezas están siendo defensoras del rey y el rey de momento no tiene ningún problema, ¿vale? Puede aguantar alguna jugada más. H4, ya empieza el ataque de las blancas, y H6. Jugada clave, ¿no?, en esta posición, porque fijaros que el H4 lo que va a controlar y apoyar mucho es la casilla G5. Por lo tanto, con esa casilla de G5 podría venir caballo G5, podría venir alfil G5, ¿vale? Intentando, sí, alfil por comer de peón de H, ¿vale? Y abrir la columna de la torre, ¿vale? Lo que estamos buscando aquí sería el intercambio y abrimos la columna de H. Por lo tanto, bueno, H6, una jugada fundamental, ¿vale?, que va a controlar la casilla G5, perdón, para que las blancas no puedan saltar con sus piezas a esa casilla. Y a partir de aquí las negras tendrán que elegir si quieren enrocar corto o largo. Quizás el enroque largo iguale más la posición, enroque corto sea una jugada más arriesgada, porque ya veis que todas las piezas blancas van en esa dirección, ¿no? Van a atacar al enroque corto. Y bueno, vamos a ver alguna posibilidad más, ¿vale? Partiendo de la posición estándar, ¿no?, del principio, caballo por E5, D6,
Y vamos a ver aquí una alternativa menos utilizada, pero también probable, ¿no? Y posible en esta posición, que sería caballo C4. Las blancas deciden empezar o iniciar una ruta diferente al caballo, que normalmente puede acabar en E3, para luego buscar casillas centrales muy interesantes como D5 o F5. Por lo tanto, vamos a ver qué pasaría si en vez de caballo F3, ¿vale?, jugamos caballo C4, ¿no? Interesante esta maniobra de las blancas. Caballo por E4 porque tenemos que recuperar igualmente el peón. Dama E2, ya lo hemos comentado al principio, esa clavada, esa posibilidad existe siempre, y la única alternativa que le deja a las negras, dama E7 para no perder la pieza. Dama E7, caballo E3. Como hemos dicho antes, el caballo se dirige a la casilla central de D5, casilla muy importante del tablero. Ya sabéis que las casillas centrales son las más importantes del tablero de ajedrez, ya que las piezas ganan valor porque tienen mucho más movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo evitan las negras el salto del caballo de D5? Pues bueno, con la jugada C6, ¿no? Jugada de control, evita que el caballo salte y defiende muy bien la casilla D5. Bueno, aquí B3 es la alternativa que yo he elegido. Es una jugada que se utiliza mucho en este tipo de posiciones, ya que el alfil de C1 tiene problemas para salir por la diagonal principal, ¿no? Si os fijáis, la diagonal principal está muy tapada, ¿no? Tanto por el peón de D por el caballo. Por lo tanto, no es raro que elijamos este desarrollo para el alfil, ya que tiene una diagonal muy buena, la diagonal principal, y además se desarrollaría mucho más fácil por esa diagonal que por la principal, ¿no?, que por la otra. Por lo tanto, B3. Y aquí con negras podemos jugar dama F6, una jugada interesante porque lo que busca es hacer más lento, ¿no?, el desarrollo de las piezas blancas. Como estoy atacando a la torre de A1, las blancas están obligadas a defender, ¿no?, con C3. Lo que hace así que paralice un poquito el desarrollo de las piezas blancas. Alfil E7 rápida, esta jugada es muy habitual, ya que podemos tener problemas en la columna E porque está el rey en el centro y la columna sigue estando abierta. Por lo tanto, alfil E7 hay que hacerla sí o sí. D4, cogiendo el centro, enroque, ¿vale? Nos quitamos rápidamente de ahí. Dama C2, tocando mi caballito de E4, tenemos que tener cuidado con ese caballo. D5 protegiéndolo, ¿vale? La dama ataca, el peón defiende, y aquí las blancas hacen una jugada bastante lógica también, ¿no? Alfil D3, jugada de desarrollo, dejamos espacio para el enroque, presionamos al caballo con dos piezas, ¿vale? Este caballo estaría presionado por el alfil y por la dama, y aquí las negras pueden elegir entre tres opciones, ¿no? Tenemos la opción dama E6, que quizás parece la opción más fea, ¿no? Porque la dama estaba ahí, la dama vuelve, pierde un tiempo, pero esa jugada tiene una lógica, y es que deja paso al peón F para intentar mantener el caballo en el centro, bloqueando la posición. Otra alternativa interesante sería torre E8. Sacrificio posicional, ¿vale? Es verdad que vamos a perder un peón, pero a cambio de ese peón, las negras van a tener algo de iniciativa en la posición y algo de contrajuego, ¿vale? Por ejemplo, tras la jugada, no sé, alfil de 7, ¿vale?, protegiendo la torre para poder liberar nuestro alfil negro. Si por ejemplo enroque, ¿no?, alfil de 6 nos daría una posición bastante interesante, ya que con la torre tendríamos la columna, el alfil atacaría en H2, este alfil también atacaría hacia el enroque, y bueno, tendríamos a cambio de ese peón una pequeña compensación que sería la pareja de alfiles y la iniciativa
en la partida. Y por último, dama h4. Jugada también interesante, ya que protege al caballo y ataca a puntos del enroque como h2 y f2, ¿no? La dama se coloca en una buena posición del tablero. Creo que es una jugada muy interesante a tener en cuenta en esta posición, ¿vale? Ya que si por ejemplo las blancas deciden enrocar, pues podríamos hacer jugadas del tipo alfil de 6 y tendríamos una posición muy interesante con una evidente iniciativa, ¿vale?, de ataque sobre h2 con un alfil blanco que también va a tener casillas muy interesantes para salir, y las negras van a intentar apretar un poquito a las blancas. Bueno, pues este es el primer vídeo que voy a hacer en el canal de Ajedrizate. Si os ha gustado, darle a suscribiros y espero que sigáis disfrutando con nuestros vídeos y aprendiendo. Quedaros en casa, que esto pasará muy pronto. Un abrazo.